amigos? Les saluda el frailecito misionero y en este día vamos a ver un poco acerca de la vida de la iglesia en la etapa de los apóstoles o también llamada la etapa apostólica. Así que si te interesa el tema, continúa con nosotros. Anteriormente hemos visto cómo se fundó la iglesia, en qué momento fue fundada, pero primeramente tenemos que ver que los que fueron enviados son los apóstoles. De hecho, la palabra apóstol significa enviado, y es la misión de estos primeros 12 hombres, que después serán 13, cuando San Pablo se une al número de los apóstoles, después de que haya muerto Judas Iscariote, y aunque fue puesto en su lugar San Matías, también San Pablo es considerado un apóstol. La vida de la primera iglesia o la iglesia primitiva la podemos encontrar principalmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero también en todas las cartas de los apóstoles, empezando por la carta a los tesalonicenses de San Pablo, primera carta en ser escrito, primer escrito del Nuevo Testamento, y después sucesivamente en las demás cartas de los otros apóstoles y del mismo San Pablo. También podemos encontrar referencias en textos que bien a bien no sabemos quiénes son los autores. Por ejemplo, el libro de los Hebreos, que no sabemos quién es el autor, pero es un discípulo de San Pablo, pues tiene todo el corte paulino, aunque no precisamente es autoría de San Pablo. El inicio de la época apostólica lo encontramos precisamente en el llamado de los apóstoles, que podemos encontrar bellamente en Mateo 3:13 y siguientes. Subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron junto a él. Instituyó a 12 para que estuvieran con él para enviarlos a predicar con el poder de expulsar los demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago, a quien puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. La misión de los apóstoles empieza fuertemente después de Pentecostés, después de haber recibido el Espíritu Santo, y salen a predicar. Y es así que podemos descubrir que empiezan a llevar el mensaje primero en Jerusalén y después van saliendo de Jerusalén, cada uno hacia un lugar distinto. También muchas veces en el último lugar de predicación es donde van a morir, donde van a dar el testimonio último de su vida. Y es así que tenemos una pequeña lista de donde predicaron y murieron los apóstoles. Santiago, el mayor, primero en morir, decapitado por Herodes en el año 44 en Jerusalén, cosa que le gustó a la población y también por eso inicia una gran persecución contra los cristianos. Andrés muere en Acaya, Grecia, en el pueblo de Patra. Murió crucificado. Como no se sentía digno de morir como Jesús, su maestro, pide morir de forma distinta, por eso él muere en una cruz en forma de X. Bartolomé murió en la India, desollado vivo. Fue ahí donde también predicó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Santiago el Menor predicó en Palestina y en Egipto. Fue apedreado y golpeado en la cabeza con una maza por un batanero, ya que no moría tan fácilmente siendo apedreado. Juan murió en Éfeso de muerte natural. Él fue el único que no murió mártir. Más bien podemos denominarlo como confesor. Sufrió el martirio, pero no murió en él. Se dice que fue freído en aceite y aún así no murió. Por eso fue llevado al exilio en la isla de Patmos, donde escribe el libro del Apocalipsis. Judas Tadeo predicó en Edesa, cerca del Éufrates. La tradición dice que muere en el monte Ararat, decapitado con un hacha. Tenemos a Mateo, muere decapitado por oponerse al matrimonio del rey
Hirciaco con su sobrina Ifigenia. Predicó el Evangelio en Etiopía. San Pedro murió crucificado. Al no ser digno de morir como su Señor, muere crucificado de cabeza en Roma en la persecución del emperador Nerón. Felipe predica en Frigia, Escita, Ucrania, Hungría y el este de Rusia. Murió en Hierápolis crucificado y apedreado. Simón el Zelota murió crucificado como obispo de Jerusalén después de haber predicado en Samaria. Tomás predicó a los partos, medos, persas y también a los hircianos. Después fue a la India, donde murió atravesado por las lanzas, una forma de morir tradicional de la gente del este, sobre todo en el Asia. Pablo fue el gran misionero del cristianismo primitivo. Murió decapitado en Roma en la persecución de Nerón. Él tuvo la dicha de poder morir decapitado, una costumbre únicamente para los romanos, ya que él, al ser de Tarso, colonia romana, tuvo desde su nacimiento el derecho a la ciudadanía romana. Judas Iscariote, quien dejó ensombrecer su corazón por el pecado y la avaricia, que vendió a Jesús en 30 monedas de plata, murió por su propia cuenta. Se suicidó al colgarse de un árbol, murió ahorcado. San Matías predicó en Judea y su martirio se da a través del apedreamiento, y como era costumbre romana, antes de morir fue decapitado. Una de las cosas que San Matías pidió fue que fuese enterrado junto con los guijarros que le fueron aventados como un testimonio contra aquellos que le habían provocado la muerte. Y es así que tenemos algunos datos acerca de dónde predicaron y cómo murieron los apóstoles, ya que no hay algún registro histórico escrito que nos dé cuentas de cómo vivieron y murieron los apóstoles. Lo que conocemos de los apóstoles lo conocemos gracias a sus discípulos, y es aquí donde vamos a entrar en una nueva etapa que se llama la patrística, los santos padres de la iglesia, empezando con los primeros, que son los padres apostólicos, los discípulos de los santos apóstoles, que son los primeros que van a dar a conocer, primero, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y segundo, también formando escuelas apostólicas, siguiendo la predicación de los mismos apóstoles, y muchos de ellos podrán dar algunos datos acerca de sus maestros, los apóstoles. Si te ha interesado este video y te gustaría que siguiéramos hablando sobre algunas etapas de la historia de la iglesia, coméntalo en la cajita de comentarios. Y recuerda que Dios es amor y te ama.